Década de los 80, situación política, social y económica de Honduras. Algunos de los acontecimientos más importantes de la década de los 80 fue la década perdida, debido a que el manejo del Estado y la corrupción provocaron un déficit fiscal terrible. También fue una época donde se destacó la locura fanática y la llamada doctrina de la seguridad nacional, en la cual no se respetaban los derechos humanos ni la opinión social. Ahora les hago la pregunta, ¿de qué manera considera que los sucesos que acontecieron en los años 80 afectaron a Honduras? Política. Se ideaba una vuelta de Honduras a la democracia, por lo que se preparó un modelo de proyecto de ley electoral. Más tarde, se convocaría a elecciones generales para la integración de una Asamblea Nacional Constituyente el día 20 de abril de 1980. Instalada la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de julio de 1980 en la ciudad de Tegucigalpa, el general Policarpo Paz García recibió un voto de reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y emitiéndose el decreto número 2, donde se le deposita la presidencia de la República el día 25 de julio de 1980. Uno de los hechos más destacables fue el 30 de octubre de 1980. Se firmó el Tratado General de Paz entre El Salvador y Honduras, delimitándose la frontera terrestre tradicional. Sin embargo, en 1986, debido a la falta de acuerdo entre ambos países, el diferendo fronterizo fue llevado a la Corte Internacional de Justicia con la República de El Salvador. Después de la represión de Álvarez Martínez entre 1982 a 1984, el movimiento sindical se fortaleció, dificultando así la implementación de medidas que afectan negativamente a los sectores organizados. En el sector público, los sindicatos se opusieron a la privatización y a los recortes presupuestarios que implican despidos o reducción salariales. En noviembre de 1988, hubo una ola de huelgas en el sector público como una consecuencia de las medidas de austeridad propuestas por AID y el Banco Mundial. En la década de los 80 se produjo en Honduras un contexto de guerra regional y de arduos esfuerzos de concertación y negociación. Desde Contadora en 1983 hasta la Declaración de Antigua Guatemala en 1990, en los que se perciben que el nuevo desafío no es la guerra, sino la economía. Entre 1980 y 1984, miles de opositores, según algunas versiones, la cifra no se sabe con exactitud, desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por escuadrones de la muerte conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña, bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los 60 y asesinado a principios de 1989 por un grupo de guerrilleros. En la década de 1980, la crisis económica y social de Honduras se deterioró aún más. Este deterioro se dio en el contexto de una guerra regional y de vigorosos esfuerzos de cooperación y negociación. Desde el Plan de Paz elaborado en Contadora en 1983 hasta la declaración emitida
en Antigua Guatemala en 1990. El mal manejo del Estado y la corrupción provocaron un déficit fiscal terrible que dio paso a la instalación de medidas de corte monetaria neoliberal a finales de los 80, pero que se acumularon en el gobierno del extinto Rafael Leonardo Callejas en 1990, cuando el país prácticamente estaba en bancarrota. Tampoco hay mucha sensibilidad por parte de las importaciones frente a cambios en el precio de 1980. Solo el 24% de las importaciones fueron bienes de consumo, el resto fueron insumos y bienes de capital. Por lo tanto, el deterioro en los términos de intercambio se reflejó en una brecha muy amplia en la balanza comercial de 1980 y 1981 por 190 millones en cada año. La balanza en cuenta corriente fue negativa en 339 millones en 1980 y 330 millones en 1981, ocasionando pérdidas en las reservas oficiales por un total de 115 millones en estos 2 años. Entre 1980 y 1985, el saldo de la deuda externa creció de 1.388 millones a 2.794 millones. Dentro de este total, las obligaciones del sector público crecieron de 971 millones hasta 2.529 millones, o sea, más que el crecimiento total de la deuda. Entre los años 1980 y 1985, el flujo positivo de capital de largo y mediano plazo tuvo un promedio de 200 millones por año, o sea, un total de más de 1.300 millones en estos 6 años. Estos fondos fueron canalizados primariamente hacia el proyecto de inversión pública. El más grande es la represa hidroeléctrica del Cajón. La crisis de 1988 y 1989 sirve para subrayar el hecho que la capacidad de la Organización Internacional de la Francofonía para incidir en la política económica que ha sido condicionada por el proceso de democratización, lo cual, aunque parcial e incompleto, ha traído cambios reales e importantes a Honduras en los años 80. La década de los 80 se vio en un escenario completamente adverso, con una economía lenta, una débil recuperación y demanda de nuestros productos exportables, con un cierre de líneas de crédito comercial y las otorgadas por bancos privados multinacionales, y un contexto regional de alta polarización de fuerzas políticas y militares. Claramente, estos hechos marcaron un hito dentro de nuestra historia. Gracias por su atención.